El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Hoy con Felipe Tascón, él es el director de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito del Gobierno, que lidera la nueva política de drogas del presidente Gustavo Petro, de no estigmatizar a los cocaleros y por el contrario verlos como víctimas de las economías ilegalizadas. Hoy conversaremos con él sobre la mejor manera de transitar hacia el reemplazo de esas plantaciones y lo que se necesita para lograrlo. Felipe, gracias por estar con nosotros en Entrevistas con Alma de País. Mil gracias por la invitación y muchos saludos. Bueno, Felipe, usted es un apasionado de la hoja de coca e incluso la conoce desde la infancia porque en su casa era normal, cuando estaba pequeñito, plantar la coca para el té de coca. ¿Era así? El antejardín de la casa de mi abuelo, en Cali, había 9 matas y allí pues era normal que si a uno le daba dolor de estómago, vaya, coja hojitas y le hacemos el agua. Esas matas tienen una historia muy particular, porque cuando empieza el narcotráfico a finales de los años 60 y principios de los 70, básicamente los 70, empieza a haber recolectoras urbanas, también recogían. Cali tenía en los antejardines, en los jardineles de las avenidas, en todas partes había coca. Y era algo común en todo el suroccidente, en Popayán también era algo que existía. Y hubo que erradicarlas. Mi mamá tuvo que erradicar las matas porque despertaban a mi abuelito ya muy anciano. Sí. Lo despertaban en las recolectoras que pasaban a las 3 de la mañana. Conservó una se conservó en una matera y todavía la tengo. Y hoy en día usted es de los que llega a la dirección y le entrega a sus colaboradores un tecito para que se hagan su tecito de coca a diario. Yo le aporto a la dirección un bulto de hoja de coca mensual más o menos que me llega de mi casa, de mi finca, donde hacemos el té de coca. Una coca que no es fumigada, que no es tratada, es completamente natural, no es la coca que se usa para cocaína. Es importante aclarar y que la gente entienda en estos nuevos discursos en los que nos pone a hablar el gobierno nacional, es que cultivar coca, marihuana, amapola, no es un delito en Colombia. No, lo que es delito es el procesamiento, evidentemente. Ahí está el acto ilegal. El acto ilegal incluso es una cadena. Los cultivadores son la primera parte de la cadena y la parte más débil en la práctica. Pero de allí, en algunas regiones, los propios cultivadores tienen que procesar hasta pasta base, porque es imposible por las distancias y por la posibilidad de que se pudra la hoja, tienen que procesarla en la propia finca. En otros casos venden la hoja, pero los dos productos que salen del campo son o la hoja que se procesa, se tiene que procesar en el propio campo, sí, o la pasta base, que es lo más normal, por esa circunstancia que te digo. Y la clave para entender esto es la reducción de peso y volumen que hay entre hoja de coca y pasta base de cocaína. Allí hay una reducción de 500 veces. En los términos de los campesinos, ellos hablan de arrobas, todo sí, lo trabajan con arrobas. De una arroba, el promedio nacional que sale son solamente 25 gramos de pasta base. Eso llevado a unidades métricas es que de 1 tonelada salen 2 kilos de pasta base. Esa reducción permite transportarlo desde las zonas aisladas, desde donde no hay carreteras, desde no hay acceso
Claro. Y eso es lo que ha permitido que florezca esta economía. Y que evita de cierta manera también que haya una sustitución de cultivos exitosa, porque los mismos campesinos dicen, perfecto, yo puedo cultivar en lugar de coca, cacao o plátano, pero ¿cómo lo saco después? Mire, todas las políticas de sustitución hasta el momento, en todos los gobiernos anteriores han creído que el problema es la mata. Entonces, listo, le quitamos la coca y le damos cacao. No, hay que sustituir todo el proceso productivo, porque ellos no viven de la mata, ellos viven de precisamente el valor agregado que da esa mata, de que les permite en esas condiciones de aislamiento tener un producto que se vende. Entonces, el de todos los programas que ha habido, el más errado fue uno que hubo en el gobierno anterior que se llamó Hecho a la Medida, donde literalmente decían, usted tiene una hectárea de coca, se la reemplazamos por una hectárea de plátano, pero resuelva usted qué hace con ese plátano, cómo lo saca de esos territorios. Y una cosa es un producto que tú reduces por ese proceso a 2 kilos. Que se sacan fáciles. Que se sacan fáciles. Digamos, el producto de una cosecha serían 4 kilos de pasta base, que lo puede transportar en una mochila, a transporte el producido de una hectárea de plátano. ¿Cuántos racimos son donde no hay carreteras, donde el transporte fluvial es carísimo, donde el galón de gasolina hoy está bordeando los 30.000 pesos? Pues obviamente que eso no es rentable. Desde esa perspectiva, entonces, Felipe, ¿cuál es la apuesta del Gobierno Nacional de cara a esa sustitución exitosa de cultivos? Mire, desde el programa de gobierno, y este capítulo concretamente lo escribimos con el viceministro de Salud, con el doctor Jaime Urrego, nosotros propusimos la sustitución de las economías, no de las matas. Eso quiere decir que hay que suplir todo el proceso productivo. Y ese proceso productivo, el otro elemento clave, lo define muy claramente el presidente Petro, es que la gente se tiene que apropiar de su territorio. Hasta ahora las decisiones sobre esto o las toman en Washington, en Bogotá o en el campamento de los actores armados que quedan cerca. Si los cultivadores, sean campesinos mestizos, indígenas o afros, no se apropian de ese territorio, nada podemos hacer. ¿Pero qué significa apropiarse realmente? Pues que ellos sean los dueños de su territorio, de las decisiones, de que los proyectos que hagamos sean con ellos, que se formulen, se estructuren con ellos y que el Estado entre como un socio que les permite impulsar esas salidas. En automático es imposible. Y vuelvo al ejemplo de este errático programa que hubo en el gobierno anterior, el Hecho a la Medida. Si tú le dices, resuelva después de que sembraste plátano, no hay nada. Lo correcto sería montar una planta para sacar harina de plátano o para sacar chips de plátano. Claro. Otro modelo que quizá también está fracasando o fracasó realmente es la erradicación forzada o la sustitución del cambio de mata por mata, que es básicamente lo que usted está diciendo. Si nos vamos un poquito hacia el pasado, realmente... ¿Qué lleva a pensar que eso fracasó en la mayoría de los casos? Es muy sencillo. Si tú no le brindas una oportunidad de ingresos diferente, te levanta las matas. Y es el caso de lo que tenemos con el programa central que estamos administrando, que es el PENIS. Pero no tiene ingresos. Y en esa medida que no tiene ingresos, se los tiene que buscar. Claro. Entonces, seguramente no siembra en el mismo lugar que donde lo tenía, pero se va 3 cuadras más allá o 3 kilómetros más allá o 3 municipios más allá, pero vuelve a sembrar. Y ese elemento clave es que lo que indica es que tenemos que brindarles oportunidades económicas para superar esto que hemos llamado las economías ilegalizadas. Sí. Y el término es importante que lo hablemos. Claro, porque llevamos toda una historia diciendo economías ilegales y usted pone sobre la mesa ilegalizadas. ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo que las comunidades afro no aceptan que se les llame que fueron esclavos, fueron esclavizados, porque es un elemento que no es voluntario, sino que fue impuesto.
son ilegalizadas por por una norma, no es natural, sino que es algo histórico, es decir, que fue... Y en esa medida el ilegalizado quiere decir que tenemos que superarlo, igual que fue algo impuesto, tenemos que superarlo de manera histórica, es decir, que hay posibilidades de que el hombre intervenga para modificarlo. Cuando se dicen ilegales, se da por sentado de que eso es lo natural y no es lo natural. Interesante, por supuesto. Sí. Yo creo que me puede complementar alguien que tenga en esencia toda la historia de la esclavitud, nos ayudaría a hacer esto. Y podemos consultarle a la vicepresidenta para que nos ayude a fortalecer ese concepto. Y es bien interesante para que empecemos también nosotros en la narrativa nacional a adoptarlo de esa manera, economías ilegalizadas y no ilegales. Haciendo un poquito de memoria también al principio del gobierno del presidente Petro, él dijo en su momento que esta dirección en la que está usted hoy en día era un foco de corrupción antes. ¿Con qué se encuentra usted realmente, Felipe, cuando llega a la dirección? El presidente lo dijo en Tumaco en noviembre pasado. Sí. Y eso es producto de los informes, precisamente de lo que nosotros detectamos. Creo que la dirección tiene un pecado original desde la creación, de la manera en que se diseñó el proyecto de sustitución desde que sale del acuerdo de paz y que sale en el gobierno Santos, que es el Programa Nacional Integral de Sustitución, y luego la manera en que operó en el gobierno Duque. El elemento de diseño original es que mientras en La Habana y en Cartagena se firmó una concepción que toleraba, por ejemplo, la gradualidad. ¿Qué quiere decir la gradualidad? Que se respeta que la gente solo tiene que levantar las matas cuando empiece a obtener ingresos del producto nuevo. Eso es lo lógico, porque es el criterio de entender de que el origen es económico. Entonces, solo cuando él tenga una alternativa económica tiene la obligación de levantar las matas. En el acuerdo del Teatro Colón se agregaron 3 líneas al final del tercer párrafo de la página 107, me lo sé de memoria, que lo que dicen es que ninguna inversión del Estado se podrá hacer mientras no se levanten las matas. Se cambió el sentido. Pero eso significó que el Estado se echó al hombro mantener a 99.000 familias que firmaron. Es decir, si ellos no van a tener de qué vivir, yo los tengo que mantener. Entonces, un Estado ausente que nunca estuvo en ese territorio, ahora quedaba, en el 2017, quedaba a cargo de mantener 100.000 familias en zonas aisladas, lo cual de principio era un criterio errado, no solo errado, es que partía con algo imposible. Hoy de cara a eso? Bueno, le pongo lo intermedio. En el gobierno Duque se concentró esto en grandes operadores, en intermediarios. Recibimos contratos del orden de 180.000 millones de pesos. La OEI estaba ahí. Uno de esos, y era de las que tenía un contrato mayor es el más grande. Y tenía una cantidad de quejas también. Sí, tenemos muchas y eso están transmitidas a los organismos de control. ¿Y eso en qué va, Felipe? Y estamos recuperando. Pero le explico cómo funcionaba, cuál es el problema de esos operadores. Con nosotros pactaban, con la dirección, no conmigo porque yo no estaba, pero con la dirección se pactaba unos recursos de unos costos operativos y una utilidad, 10%. Pero ellos, como no tenían acceso realmente al territorio, subcontrataban con unos operadorcitos locales a los cuales no les trasladaban esos costos operativos y utilidad. Era literalmente le entregaban un hueso para que sacaran caldo. ¿Y eso qué significa? Sobrefacturación de los insumos que daban, de los equipos que entregaban y fotocopia de informes de asistencia técnica que no realizaban. Hacían uno y lo fotocopiaban. ¿Esos contratos ya se acabaron? Sí, por orden del presidente nosotros dejamos de continuarlos. Hay un dato interesante, antier estaba en el Putumayo y nos llegó el informe de que por el primer recurso, 31.000
750 millones de pesos recuperamos de uno de esos, del primer contrato, porque quedaron muchos remanentes en manos de ellos. Sí. Y lo devolvieron ya dentro del proceso. Y esos recursos que volvemos a reinvertir sobre la gente. Me cuenta eso después de la pausa, exactamente y concretamente para contarle a la audiencia cómo reinvierten o cómo están invirtiendo estos recursos realmente para poder transitar exitosamente a la sustitución. Listo. Ya volvemos a Entrevistas con Alma de País. Estamos dando un gran paso. Miles de voces se han unido para lograr que la educación sea un derecho fundamental para todos los colombianos. Yo quiero estudiar para explorar el mundo. Yo quiero estudiar para tener más y mejores oportunidades en la vida. Yo quiero estudiar para ayudar a mi familia a salir adelante. Yo quiero estudiar para ayudar a transformar mi territorio. Súmate y apoya el proyecto de ley estatutaria, educación de calidad para vivir con dignidad. Colombia, potencia de la vida. Continuamos en Entrevistas con Alma de País. Hoy con Felipe Tascón, es el director de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Felipe, habíamos quedado en el segmento anterior de explicar de manera muy didáctica realmente los recursos de la dirección, cómo son invertidos en los campesinos del país. Mire, nosotros cuando llegamos encontramos una situación dramática, con más o menos las 2/3 partes del presupuesto invertido. Solo se había llegado a cumplirle completamente a 386 beneficiarios de los 99.000. ¿A cuántos? 386. Eso es el 0,4%. Y ante eso calculamos cuánto nos faltaba, 1.008.000 millones de pesos. En un Consejo de Ministros del año pasado, de febrero del año pasado, el señor presidente dispuso que nos dieran esa plata para poder terminar. Eso entró realmente en octubre y estamos en paralelo, cuando detectamos todas estas anomalías que le estaba narrando, nosotros trabajamos porque se metieran en el Plan Nacional de Desarrollo 3 artículos. El 11, que nos obliga a contratar con asociaciones populares, sí, comunales, indígenas y afros. El 10, que es el que nos permite que la población beneficiaria del PENIR renegocie cómo lo vamos a operar, y eso ya lo hemos empezado a hacer, y lo que nos está dando en todas partes, lo que nos piden, lo esencial, es elimine intermediarios, trabaje de manera directa. Sí. Ya lo empezamos a hacer con mucha fuerza en Tumaco. Entre otras cosas, la elección de Tumaco no fue gratuita. Sabíamos que el presidente iba para allá y había que hacer eso antes, claro, porque si no hubiera sido bastante para difícil. Hacer la tarea como es. Pero realmente en términos concretos, ¿qué recibe el campesino que se acoge al programa? Mire, nosotros allí estamos pagando una deuda de 6 y 7 años. En la práctica esa gente levantó 46.000 hectáreas de coca entre 2017 y 2018, y el Estado de la época de los 2 gobiernos que pasaron no le cumplieron. Les estamos cumpliendo, sí, en este momento. Y estamos estructurando el nuevo programa, que es el de sustitución de economías ilegalizadas, en el que pretendemos hacer una cosa muy distinta, no proyectos individuales como quedó... Asociatividades. Sino proyectos asociativos, donde el Estado entra como socio de ellos e impulsa. No entramos con un beneficiario individual, sino que el beneficiario es toda la vereda o todo el consejo comunitario o todo el cabildo indígena. No tiene sentido quedarse en proyecticos individuales, claro, que no tienen impacto, que es lo que heredamos de los gobiernos anteriores. Denos un ejemplo claro de un caso de éxito de este tipo de asociatividades que estén funcionando incluso en Tumaco. Mire, no lo tenemos, porque eso es precisamente lo que estamos ejecutando, es la deuda de hace años. O sea, todavía no está en concreto. Hay unas cosas, en algunos casos, hay un caso concreto de 14 mujeres que se asociaron para hacer un proyecto de cacao entre ellas, pero no es lo normal, porque la cosa estaba inducida precisamente hacia el individualismo.
Y el individualismo lo único que logró fue perpetuar el problema. Eso es lo que heredamos, estamos propiciando que haya lo nuevo y siempre es buscar que el impulso sea con toda la organización colectiva de ellos. ¿Y cuándo podríamos empezar a ver realmente casos de éxito? Cuando fluja el dinero, porque todavía no está apropiado el dinero para lo nuevo. Tenemos que hacer una serie de acuerdos y como nos mandó el presidente en Tumaco, hay que hacer sinergia entre todas las instancias de gobierno para poder que eso lo logremos. Pero se está logrando, digamos, la consecución de recursos, ¿se está trabajando en eso? Estamos trabajando en eso, Incluso dentro del Estado no había claridad de que eran dos proyectos distintos, de que hubo un proyecto heredado, que es el de la deuda, y un proyecto nuevo. Y esa ambigüedad, esa situación ha permitido que haya quienes busquen pescar en río revuelto. Yo denuncié en Tumaco una situación aberrante, 3 abogados de Pasto que andaban haciendo recorridos en las zonas cocaleras de Llorente y de Ricaurte, diciendo que eran funcionarios de Planeación Nacional que iban a comprar la cosecha de coca, suplantando al gobierno diciendo que iban a comprar la cosecha de coca. Y eso lo que nos indica es que nosotros tenemos que acelerar este trabajo para que eso no se presente. Tenemos que conseguir que haya toda esta sinergia que le digo, y la gente está dispuesta. Sí. A nosotros nos llegan de todo el país los requerimientos de que hay la disposición. Hoy hay una crisis cocalera, hay una crisis en el precio, que si quiere le explico cuál es el origen, pero eso nos da una ventana de oportunidad enorme para implementar los nuevos proyectos. Tenemos que trabajar con el recurso. Hasta ahora nosotros hemos estado, como le digo, pagando la deuda vieja. Nos tocó trabajar con lo más... ¿Y el tema de la gradualidad les está funcionando realmente? Mire, es que la gradualidad es lo único que nos permite que esto funcione. Ningún campesino levanta las matas si no tiene garantizado el ingreso en otra cosa. ¿En qué usan los recursos? ¿En qué usan los recursos? Los usan para el mantenimiento de su familia, para el pago de la educación de sus hijos, y ese sentido, si nosotros no le brindamos una alternativa, nunca lo van a hacer. Por eso es el criterio de la gradualidad. El presidente recuperó la gradualidad en el discurso que hizo en el Tarra Norte de Santander el 16 de diciembre del 22. Y este desarrollo de lo que se llama de las economías ilegalizadas, él lo incorporó en Satinga, Nariño, el 13 de mayo del 2023. Felipe, en su momento, hablando de ese tema, el gobierno de Estados Unidos, de cara a esto, dijo que el gobierno colombiano estaba siendo permisivo en el uso de esas economías, en el uso de esos cultivos, más bien. No, yo creo que yo confío plenamente en la labor tan excelente que está haciendo el embajador Luis Gilberto Murillo, que tiene tranquilos a las instancias de poder en Estados Unidos con la información que nosotros le brindamos. Él ha hecho una labor enorme y eso, yo creo que los oficiales de la Casa Blanca y incluso del Congreso están entendiendo que estamos ensayando una nueva forma, una nueva metodología, y esperemos que nos funcione y que esto camine y lo logremos. Sí. ¿Usted tiene datos actualizados de las hectáreas cultivadas con coca hoy en día en el país? Mire, la última estadística oficial, que eso es un contrato que le paga el Ministerio de Justicia a las Naciones Unidas, dio que en diciembre del 2022 había 230.000. Los datos que conocemos por el monitoreo, que es mucho más estricto y de mejor calidad, que hace la Dirección Antinarcóticos de la Policía, es que eso ha ido bajando solo, sin necesidad. Orgánicamente, digámoslo. Sí, por la crisis de los precios que hay en este momento, porque se está pagando muy poquito, porque no hay la regularidad que había antes en las compras de hoja de coca y en las compras de pasta base de cocaína, y por tanto ha bajado. Esa es la información que tenemos.
Seguramente muchos campesinos nos están viendo porque tenemos mucha audiencia en los territorios y quieren acogerse al programa, quieren levantar la mano y decir, nos queremos asociar, queremos dejarle el cultivo de coca. ¿Qué tienen que hacer? Prácticamente, ¿qué tienen que hacer ellos? Pues mire, tenemos la absoluta disponibilidad. Nosotros tenemos en este momento oficinas en 14 departamentos en que hay coca, con enlaces municipales. Cambiamos la modalidad y ya no están concentrados en las capitales, sino en los municipios. Ellos pueden acceder a través de ellos. Allí los que nos podemos quedar cortos somos nosotros si no apropiamos el recurso rápidamente para cumplirles, porque la disponibilidad la hay. Le estoy diciendo que lo que nos da la ventana de oportunidad es el precio que hay en este momento. Mire, yo hice un estudio para la Comisión de la Verdad en el 2021, en el primer semestre del 2021, y lo que en ese momento encontré incluso un municipio donde se estaba pagando a 4 millones de pesos el kilo de pasta base. Hoy el mejor de los mejores a nivel nacional no llega a 2.500, 2.700. Es decir, hay una caída del precio enorme por una situación de sobreproducción y por el éxito de la política de interdicción del presidente Petro, en el sentido que les está cortando los recursos a los grandes capitalistas de la cocaína y los está dejando sin flujo de caja. Entonces se está espaciando los periodos de compra. Antes era muy regular que compraban cada 3 meses. En este momento, por ejemplo, no sé si se acuerda, el suceso negativo que hubo en el río Manso, en el Alto Sinú, lo que motivó eso era que 3 días antes había entrado el primer comprador en un año. Sí. Y entonces la gente tenía plata y lo que llegaron fue a extorsionarlos, a quitarles la plata. Pero eso te indica que antes que había una compra regular cada 3 meses, ahora se volvió una compra irregular. Sí. Esa situación de irregularidad en el periodo de compra y de baja del precio es lo que nos permite toda la oportunidad. Que hay que aprovecharla, Hay que aprovecharla y necesitamos el recurso precisamente para poder hacer esta. ¿Qué hacemos para el recurso? Prenderle una velita al ministro de Hacienda. Bueno, hay que prenderle una velita al ministro, por supuesto, porque pues realmente es bien importante y es como si se estuvieran dando y alineando los astros precisamente para que este programa de sustitución de cultivos ilegalizados pues realmente sea un éxito. La voluntad de los campesinos, ¿cómo la analiza usted? Mire, es completa. Este martes tuve que ir al Putumayo. Había una amenaza de que se iban a bloquear la carretera que da acceso al puente internacional del río San Miguel. Sí. Y lo que ellos están pidiendo es que les cumplamos. No están pidiendo, no es el reclamo histórico de que no nos toquen, sino lo que están reclamando es que les cumplamos. Hay otro reclamo que recibimos del Tarra Norte de Santander, donde nos reclaman que cumplamos lo que se habló allá el 16 de diciembre del 2022. Ellos tienen toda la disponibilidad. En este momento los que tenemos que estar a la altura somos nosotros. Ya para ir cerrando este tema y esperando que en la próxima entrevista que usted nos conceda podamos ya hablar concretamente de ejecuciones y de recursos. Que ya ha funcionado la velita. Por supuesto. El presidente Gustavo Petro, usted lo acompaña desde el 2018, básicamente en temas de políticas de droga. Explíquenos, grosso modo, de qué se trata esta nueva política de drogas del Gobierno Nacional. Mire, en esencia es cambiar, nosotros no estamos cambiando el paradigma. El paradigma es la prohibición, pero estamos cambiando el prisma, el ángulo de mirada sobre cómo se maneja eso. Y en ese ángulo es reconocer que el eslabón más débil es eso, es un eslabón más débil. En gobiernos anteriores, de una manera de trabajar menos y ganarse méritos indebidos, se planteaba toda la persecución sobre los débiles. Y en paralelo se asistía a cócteles con los
fuertes en los clubes. ¿Qué sucede hoy en día? ¿Cómo es? Hoy se les está dando palo a los grandes y se está acercando a los pequeños. Pero el hecho de que nosotros acerquemos a los pequeños, si no los hemos acercado, les hemos generado la confianza. Sí. Pero esa confianza se mantiene si empezamos a ejecutar los proyectos nuevos. Y les cumplimos la deuda de hace 6 y 7 años. Ahí está la tarea. Allí está la tarea. Felipe, gracias por habernos acompañado hoy. Gracias por invitarme, un gusto. A ustedes también mil gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad aquí en Entrevistas con Alma de País. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.